Compañeros, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lee. Bien, gracias. ¿Ya listos para su examen? A ver, compañeros, y si volvemos un poquito más dinámica esta reunión. El licenciado no va a estar el día de hoy. Pues si todos encendemos cámara para irnos conociendo un poco, ¿qué les parece? Ya como dice Lee, que se aburrieron de él, entonces hoy los voy a aburrir yo. ¿Qué tal si encendemos cámaras? Para irlos conociendo un poco a todos. O todos andan ya enfiestados. Compañeritos. Da pena, no, no, ¿por qué les va a dar pena? Ahí está, ¿ve? Esta es la actitud. Ya hay dos, tienes más faltan un montón. Ahora que no somos muchos, la verdad que por ser viernes la mayoría no quiere estar en clase, pero la verdad que para irlos conociendo un poquito, solo para conocerlos y ahí la pagamos, no hay problema. Todo para ir poniendo dinámica más esto, para que así se les va quitando el sueño. Adicional, antes de todo, les quiero presentar un informe. Yo creo que se las mandó el licenciado por correo, pero de igual forma yo se las quiero presentar para que ustedes vayan teniendo en cuenta por si llegan a tener algún problema al ingresar a la clase el día del examen. Vamos a empezar con esos. Pues aquí están las instrucciones para poder ingresar al aula virtual. Entonces, ya saben ustedes que esta es, si no la tienen, pues yo se las voy a compartir también en este momento. Voy a compartir el link de acceso para los que no lo tengan. Obviamente, yo sé que tal vez la mayoría lo puede tener, pero por si no lo tienen, se los comparto. Y de ahí pueden ingresar a la plataforma. De no lograr acceso, como dice, hacer favor de lo siguiente: reinicie su router y también su dispositivo en el que se va a lograr. Es recomendable que lo hagan desde una computadora. Si lo hacen desde el teléfono, les puede causar ciertas complicaciones. Igual, dice, si no lo logran, pueden hacer borrar cookies, editorial, reiniciar su navegador o intente con otro navegador. Aparte del Google Chrome, existe también otros dos navegadores. Está el Edge, que también es muy bueno. Está el Mozilla Firefox, para los que no los conocen. Entonces son dos de los siguientes. Aquí están los nombres, ¿verdad? Chrome, Firefox y Edge, que son los más conocidos. Desde eso también pueden ingresar. Si aún no logra cargar la página, dice reinicio su dispositivo y vuelve a ingresar a la página. Entonces, yo creo que la mayoría debe saber cómo hacer esto. No creo que sea muy complicado, o alguno no sabe para poder enseñarles. Que me diga, que hable ahora o calla para siempre. Todos lo saben, estamos bien entonces. Luego de eso, pues es parte de lo que me pidió el licenciado que les mostrara, entonces por eso se lo estoy mostrando. Entonces, de mantener conveniente con los siguientes pasos: desconecte su Wi-Fi, desconecte la red de Wi-Fi de su domicilio, el lugar donde capta señal, conecte su red de internet de datos móviles, si están en laptops, ¿verdad? Porque si tienen computadora de escritorio, si no tienen cosas más de Wi-Fi, una antena de Wi-Fi, pues no lo van a lograr hacer. Ingresa a la plataforma de examen de admisión, haciendo clic aquí. Entonces, yo creo que el licenciado se los compartió, igual yo lo voy a compartir esto en el grupo para que ustedes también lo tengan. Si inicialmente está conectado mediante datos móviles, desactive y vuelve a iniciarlos. Igual ingresar a la plataforma. Si el problema persiste, solicite a algún familiar que le permita usar su red de internet, porque puede ser que sea por internet, distinto a la que están conectados. Desconéctese de la red Wi-Fi de su domicilio, el lugar donde tenga señal, conéctese a internet de datos móviles de su familiar e ingrese a la plataforma. Recomendaciones: asegúrese siempre ingresar a la plataforma, obviamente este link, cada vez que cambie de internet. Si aún así consigue con lo anterior, se le recomienda asistir a un lugar que ofrezca servicio de internet. Lastimosamente es la única opción que hay. O se le recomienda revisar las opciones de red de internet que se le prestaron con anterior, de lo cual deben hacer con varios días de anticipación a la fecha de su examen. Pueden antes ingresar y que tengan las clases asignadas a sus exámenes. Entonces, una vez esté resuelto su examen de la plataforma virtual, evite abrir una más pestaña del navegador o recargue. Si van a utilizar algún navegador, no es aconsejable. La idea es de que ustedes su examen lo realicen de manera consciente con lo que saben. Pero si van a utilizar alguna otra ayuda,
por no ponerle otro nombre, ¿verdad? Si van a utilizar alguna otra ayuda, ojo con eso. Si van a utilizar internet, no son las mismas respuestas que está en la guía o en la que les compartió el licenciado y que yo mismo también les compartí en su momento. Pues esto es la guía para que ustedes puedan ingresar al aula virtual. Hoy lo vamos a hacer un poquito rápido. Yo creo que todos se quieren ir a descansar o ir a estudiar para otros exámenes. La verdad que no me dejará mentir, PET no es difícil. PET no es difícil. No hay mucho que poder enseñarles en esto más que la parte práctica. Un compañero me escribió en la parte práctica, pero quiero saber si todos tienen dudas en la parte práctica o todos están bien en la parte. Si quieren ya pueden apagar cámaras. Ya por lo menos ya vi a varios ahí. Y les agradezco a los que encendieron la cámara para volver un poquito más dinámica esto. ¿Tienen dudas al respecto del laboratorio? Yo sé que es en grupo. Yo creo que la idea era de que pudieran resolver uno cada uno o dos cada ejercicio. Son 6 laboratorios, no es mucho. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, licenciado, con una consulta. ¿Y será que podemos resolver un laboratorio entre todos? Es que cuando lo explicó el licenciado, lo sentí algo rápido. Sí, podemos resolver uno. ¿Cuál les gustaría resolver? ¿Cuál es el que más se les ha complicado? Todos. No, sean así. La verdad que están fáciles. Explíquenos. Número 4, Lick. 6. Vamos a intentar resolver 2. El licenciado dijo 1, pero vamos a intentar resolver 2. ¿Les parece? Sí. Vamos a resolver el 6. El 4 y el 6. ¿Les parece? Sí. Gracias, Lick. Y vamos a resolver el 6. Ok. Yo creo que la verdad que son facilitos. Tal vez espero yo también darme a entender y que podamos resolverlo de una manera eficiente. Entonces voy a presentarles. Vamos a ver, voy a quitar permítanme un momento, solo voy a hacer sacar aquí, tomarlos para acá, el otro 4. Y vamos a irlos resolviendo uno por uno. Aunque todos tienen sus laboratorios abiertos, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, eso déjenme buscarlo porque no encuentro el mío. Ah, lo encontré. Bueno, vamos a resolver, les voy a compartir mi pantalla. Primero vamos a leerlos y luego vamos a resolverlos. Entonces dice, el laboratorio número 4. ¿Me dicen si ya pueden ver mi pantalla? Sí, Lick. Ok. Laboratorio número 4. Cliente de facturación. Ok, y aquí estamos. Entonces dice, la empresa, la primera dama S.A. dice, guarda en su archivo un disco duro de 700 gigabytes. Eso hay que tomar, eso hay que tenerlo muy en cuenta, los 700 gigabytes. Que es parte de lo que nos va a solicitar. En la primera tiene 2 registros en la que se opera mensualmente, ojo con esto también, la siguiente información. Dice que tenemos un rubro de facturación que está contenido en 10.650.000. Y tenemos otros datos, que número de factura 15 bytes, fecha 15 bytes, nombre del adquirente 80 bytes, descripción de compra 110 caracteres, valor de factura 20 caracteres, IVA 20 caracteres. En B, en clientes, este contiene 20.500.000. Nombre 80 caracteres, 30 caracteres, bytes 30 caracteres. Ok, aquí lo tenemos fácil. Dice, se solicita su asesoría para que indique lo siguiente. ¿Cuál es el espacio utilizado y libre del dispositivo mencionado? Indicar en porcentajes. 2. ¿Cuántos bits?
tiene el registro y el campo más grande. Si se decide guardar la información en un CD de 700 megabytes, ¿cuántos necesitaríamos para guardar ambos registros? Para guardar la información para 10 años, se dan cuenta, aquí dice 10 años, y aquí dice cuánto se opera, 700 GB mensualmente. Ojo con eso, ¿cuántas USB de 16 GB necesitaríamos? ¿Y qué porcentaje de la USB utilizan el registro más pequeño? Entonces, como todos ustedes ya tienen abierto su laboratorio, entonces vamos a pasar al Excel para ir resolviendo el ejercicio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Ok, entonces aquí nos dicen, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar? Primero tenemos que pasar los valores a un Excel, lo queremos ver así. ¿Y qué es lo primero que deberíamos de realizar nosotros en este ejercicio? Quiero que ustedes me ayuden, porque si yo lo resuelvo, yo aprendo, igual yo ya lo resolví y no hay mayor cosa, pero quiero que ustedes también me digan qué es lo que deberíamos de hacer aquí según el laboratorio. Queremos determinar cierta información, ¿correcto? Vamos a ver cuál va a ser el espacio que ocupan todos estos datos. Lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a determinar estos valores. Aquí le puse otros porque así tenían otro ejercicio. Pero aquí determinamos estos valores. Se dan cuenta, tenemos en clientes, tenemos 15 bytes, tenemos de fecha 10 bytes, nombre del adquiriente 80 bytes, tenemos 110 caracteres, 20 caracteres e IVA 20 caracteres. Igual en clientes. En clientes dice que tenemos 80 caracteres en nombre, 30 caracteres en afiliación, documentos 30, fecha 10 bytes y 25 caracteres. ¿Correcto? Lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar la cantidad que tenemos en clientes por la suma que nos acaba de dar. Porque obviamente esto lo determinamos para saber la cantidad de bytes que vamos a utilizar de la información que estamos resguardando. Lo mismo vamos a hacer con la de facturación. Multiplicamos el dato de facturación por el valor que determinamos de la suma de los valores. Estos dos valores los vamos a sumar. Me dice si voy muy rápido o muy despacio y si no le bajamos un poquito la velocidad. Entonces nos dice que esta cantidad nos va a hacer un total de bytes de 6 millones. Esos son bytes. De 6 millones. ¿Y qué nos decía la primera que tenemos en un disco duro? De 700, ¿cómo determinamos la cantidad de bytes de las gigas, por decirlo así? ¿Saben cómo determinar ese valor? ¿Cómo llegamos a este valor? ¿Por qué tenemos aquí 700 millones? No, Lick. Miren pues. Dice que tenemos un disco duro. Este es un disco duro de 700 gigabytes, ¿correcto? Y los bytes, ¿qué valor? ¿Qué valor? Un gigabyte, un gigabyte, ¿cuántos bytes tiene? ¿Alguien que me dé la respuesta? ¿Jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿qué es lo que había dicho? Es que no logré escucharle. Quiero saber cuántos bytes tiene un gigabyte. ¿Cuántos bytes tiene un gigabyte? ¿Alguien que me puede decir? 1000 pusieron en el chat.
No tiene 1000. Se los voy a decir. Eso tiene, si lo ponemos así, tiene 1.000.000. Esa es la cantidad de bytes que tiene un gigabyte. Entonces, para determinar nosotros cuántos bytes tiene un gigabyte, lo que hacemos es multiplicar los 700 por 1.000.000 y nos va a dar 700 millones. Entonces, tenemos un disco duro nosotros de 700 bytes o 700 gigabytes. Entonces, para determinar, como le digo, para determinar la función, lo más fácil, esto es lo que deben hacer y eso lo van a hacer en todos sus ejercicios y se van a dar cuenta cuando hacemos el laboratorio número 2, el 6. Primero es determinar el factor de la multiplicación de los 20.500.000 por los 105 que son los caracteres. E igual con facturación. Y eso nos va a dar el total de bytes que tenemos en la información que tenemos de estos caracteres. Tenemos esta cantidad de caracteres por esto, nos va a dar la cantidad de bytes. Al sumarlo, si se dan cuenta, aquí estamos haciendo una suma, nos está diciendo de que la información que tenemos de forma mensual, porque se acuerda que decía de forma mensual, es de 6 millones. Y tenemos un disco duro de 700 millones de bytes. Estamos utilizando, esas son fórmulas que ustedes deben de analizar. ¿Qué porcentaje de este valor ocupa esto? Lo hacemos con una división. Utilizamos el valor de los bytes utilizados mensualmente por el disco duro, dividido el disco duro, y nos va a dar 0.9. Hagámoslo más pequeño. Entonces, si lo vemos así, ¿qué espacio tenemos libre? ¿Cómo lo determinamos? Recuerde que estos son porcentajes. El 100% equivale a 1. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es, tomamos el número 1 menos el porcentaje anterior. Ahí. Y nos va a dar 0.9. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? ¿Cuál es el espacio utilizado y el libre del dispositivo mencionado? Entonces dice aquí, el espacio utilizado es 0.9. Y el espacio libre que tenemos, estas son las dos respuestas que ustedes deben de colocar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Ok. ¿Qué nos pide en la segunda? En la segunda parte nos dice, ¿cuántos bytes tiene el registro y el campo más grande? Entonces, a ver, 100 por 80. Ok. Entonces, a ver, en la segunda pregunta nos dice, ¿cuántos bytes tiene el registro y el campo más grande? ¿Por qué lo multiplicamos por 8? Alguien que me diga. ¿Por qué multiplicamos? Estos son bytes y estos son bits. Si no estoy mal en el material que le compartió el licenciado, hay mucha información sobre eso y tienen que tener mucho ojo con esto porque no es lo mismo bytes que bits. ¿Correcto? Licenciado, ¿es porque un byte tiene 8 bits? Exacto, muy bien. Entonces, ojo con eso. Por eso les digo, tienen que tener mucho en cuenta los nombres que les van a pedir, porque les dicen, si bytes, tenemos acá, esto está determinado por bytes, estos son bytes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el ejercicio dice que son bytes. Y ustedes ya se dieron cuenta, en el ejercicio número 8, voy a pasar, voy a guardar algo aquí. Y ahorita les voy a copiar esto para allá. Permítanme un momento. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio está elaborado con bytes, perdón. Entonces, ¿qué estamos determinando aquí? Bytes. La segunda nos dice a nosotros de que tenemos que determinar cuántos bits tiene el registro y el campo más grande. Entre estos dos, ¿cuál es más grande? ¿El de facturación o el de clientes?
a la hora de hacer la primera, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son esos valores más grandes? Ya sabemos, por lógica, son 3 millones. ¿Correcto? ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 8 para determinar los bits. Y ahí tienen su segunda respuesta. Esta es su segunda respuesta. Licenciado, solo tengo una consulta. Dime. Así como el que dice el nombre tiene 80 caracteres, esos caracteres, ¿cómo los, o sea, como a qué pertenece? Porque, digamos, en número de factura dice 15 bytes. O sea, o solo son nombres. Aquí, aquí porque te dice aquí 15 bytes, dices tú. Y digamos en las otras dice, digamos el IVA dice 20 caracteres. Sí, mira, pues, en parte del enunciado, no del enunciado, perdón, de lo que compartió el licenciado, y por ende, los caracteres, cada carácter contiene un byte. Eso lo deben de tomar muy en cuenta. Cada carácter tiene un byte. Entonces, obviamente, al tener 110 caracteres, tenemos 110 bytes. No sé si me doy a entender. En sí es lo mismo, entonces. Relativamente lo mismo. Ok. En todo lo van a encontrar igual. Hay unos ejercicios que sí van a cambiar aquí que dice bits. Ahí sí hay que hacer otra operación. Si aquí dijera 80 bits, ¿qué hemos de hacer ahí para pasarlos a bytes? Si aquí dijera que tenemos 80 bits. Pues tendría que multiplicar, ¿no? ¿Por qué multiplicar? Si aquí tenemos 80 bits y lo queremos pasar a bytes, ¿qué es mayor, bytes o bits? Los bytes. ¿Los bytes son mayores? Sí. ¿Por qué son mayores? No, Los bytes, creo que almacenan caracteres, ¿verdad? Los bytes almacenan caracteres. Caracteres. Entonces les digo, si dice que son 80, si tuviera un 80 bits, una información que debemos de realizar. Aquí, en esta operación que hicimos, aquí determinamos los bits y los pasamos a bytes. ¿Correcto? Que sea mayor el número, o sea, que tengamos de multiplicarlo por 8. Si aquí lo multiplicamos para conocer los bits, ¿qué debemos de hacer aquí entonces? ¿Multiplicamos? Se los voy a poner aquí. Un byte tiene 8 bits. Este es el tema de conversión. ¿Correcto? Y queremos convertir los 80 bits a bytes. ¿Qué debemos de hacer entonces? dividirlos. Exacto. Entonces, tengan mucho en cuenta los factores. ¿Por qué? Porque aquí, si 8 bits pertenecen a un byte, entonces aquí nos va a quedar 10 bytes. Entonces, aquí ya lo convertimos a byte. ¿Correcto? Eso es en dado caso porque sí hay ejercicios que traen esto. Entonces, no los van a multiplicar. Si los van a pasar a bytes, deben de dividirlos, no multiplicarlos. Ojo con eso. Entonces, aquí nos dice, bueno, ¿quedó clara la duda? Sí, ahora ya, licenciado, ya lo apunté. Ok, va. Entonces, la tercera pregunta nos dice, si decide guardar esa información en un CD de 700 megabytes, ¿cuántos necesitaríamos para resguardar ambos registros? Dice que tenemos 700 megabytes, y aquí tenemos, estos son bytes, y aquí sabemos que estos, voy a ponerle colorcito acá, amarillo. Aquí tenemos 6.303.250 bytes. Y necesitamos guardarlos. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar todo esto aquí para que no se estén confundiendo. Vamos a hacerlo poco a poco. Aquí dice que tenemos un CD de 700. Este es un CD. Esto es lo que hice la tercera, ¿correcto?
Y dice que tenemos 700 megabytes. ¿Qué debemos de realizar entonces? ¿Cómo logramos determinar cuántos CDs vamos a necesitar nosotros para resguardar esa información? Compañeros. La idea es de que aprendan, que ustedes me van diciendo. Si yo se los digo es por gusto. Entonces, si tengo aquí un CD, este es un CD, ¿correcto? Tiene capacidad para resguardar solo 700 megabytes. Y tenemos 6 millones de bytes. Y tenemos aquí 700 megabytes. Tenemos bytes. ¿Cómo determinamos esto? Tendríamos que convertirlo. Hay que dividirlo, Lick. Exacto, tenemos de dividirlo. ¿Qué hemos de dividir? Entonces nos dice que nosotros necesitamos cuántos CDs de 700 megabytes, de 700 bytes. O sea, aquí aparece 700,000. ¿Por qué aquí? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Porque aquí volvemos al tipo de conversión. Aquí tenemos 700 megabytes. Aquí no son gigas, aquí son megabytes. ¿Correcto? Entonces, si aquí tenemos 1,000,000, entonces esto, si se dan cuenta, les voy a dar un chivo. ¿Cómo saben ustedes determinar esto? Si aquí les digo esto, lo dividen ustedes. Por esto, sabemos que la cantidad de bytes, miren, regresa a ser, ¿cuánto? Aquí es 1,000,000, exacto. Entonces vamos a multiplicar los 700 por 1,000,000 para que nos dé la cantidad de megabytes. Obviamente, si aquí tenemos, este es 1,000,000, perdón, aquí es 1,000,000, si no estoy mal. No recuerdo en realidad cuál es este valor, pero aquí es 1,000,000 por megabytes. Entonces, aquí lo que pueden ustedes tener, y se los pongo de chivo, es que ustedes tengan sus tablas de conversión. Que ustedes tengan, bueno, un megabyte es igual a 1,000,000 de bytes. Es esto. Eso pueden tener ustedes y van haciendo sus chivitos así. O sea, no son chivos, es un material que ustedes deben de tenerlo, porque si aquí tenemos 1 megabyte, tenemos bytes. Entonces aquí sabemos que tenemos, si aquí tenemos 1 gigabyte, le pongo aquí para acá, para no confundirlos mucho. 1 gigabyte, saben que son 1,000,000,000 de gigabytes. Tengan esto siempre ustedes a la mano, para que se les haga un poco más fácil el tema para realizar sus exámenes. E inclusive pueden hacer una copia de su laboratorio, ya que todo lo van a tener en Excel, y lo tienen listo para el examen. Entonces, la segunda respuesta para todo esto, voy a borrar esto para qué, o lo voy a hacer para un ladito. Para que ustedes tengan la información de cuál es la respuesta. Estamos 9.005 discos de 700 megabytes. Estos son bytes para guardar esta información. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos 9, la respuesta está mala. Ahora, ¿por qué razón? Porque tenemos un 0.005 de espacio adicional. Entonces si ponemos 9 CDs, nos va a quedar información aún 0.5 sin poder resguardar. Entonces nosotros ¿qué tenemos que tener? 10 CDs. ¿Por qué 10? Porque esos 0.5 hay que guardarlos en algún otro lado. Entonces necesitamos 10 CDs. Va a quedar un espacio disponible aún para guardar la información. O sea, obviamente del 10º CD va a quedar un montón de espacio, pero necesitamos 10 CDs para resguardar esta información. ¿Estamos con eso? Sí, licenciado. Ok. Vamos a la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? Dice, para guardar la información para 10 años. ¿Cuántas? Lick, buenas noches. Sí, buenas noches.
Lick, disculpe, en ahí donde primero lo dividió, pero después lo multiplicó, ¿verdad? Por 1,000,000, ¿no? No, yo solo Ahí, necesito para hacer el chivo. El CD dice que tiene 700 megabytes, ¿correcto? ajá, Es megabytes. ¿Y cuántos bytes contiene? Hagámoslo, ¿cuántos bits contiene un megabyte? 8, Lick. No. Un megabyte. No estoy hablando de bytes. Un megabyte, Ah. ¿cuántos bytes tiene? 1 megabyte. 1,000,000, ¿no? Exacto, tiene 1,000,000. Eso tiene 1,000,000. Entonces, si dice que tenemos 700 megabytes, tiene un CD, ¿cómo determinamos este valor? Entonces, agarramos los 700 por 1,000,000. Y la respuesta que nos va a dar esto son los 700 millones que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Es el mismo valor. ¿Correcto? Así es como ustedes determinan cuánto de información, cuántos bytes de información. Hay que hacer conversiones. Si estamos trabajando en bytes, si tenemos megabytes, si tenemos gigas o cualquier otro tipo de información, inclusive tenemos bytes, tenemos que llevar a uniforme toda la información. ¿Qué significa? Si estamos trabajando bytes, nos piden bytes, tenemos que llevar todo a bytes. Estos son megabytes, los vamos a llevar a bytes. ¿Correcto? Llevarlos a bytes. Gracias, Lick. Aquí estamos, a la orden. Entonces nos dice la cuarta, para resguardar esta información para 10 años, ¿cuántas USB vamos a necesitar? Aquí hay que tener mucho ojo en esto. Estos 6 millones nos dicen a nosotros que esto es ¿de cuánto tiempo? De un mes. Dice, según el laboratorio, dice, para guardar los archivos, eso lo opera mensualmente con la siguiente información. Entonces, esta información, ¿de cuánto es? Es de un mes, ¿correcto? Entonces, esto lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Si lo queremos llevar a una forma anual. 12. Es esta información. Y nos dice para cuántos años debemos de tener nosotros esta información. Por 10 años. Eso vamos a multiplicar por 10. Esta es nuestra cantidad de bytes que nosotros debemos resguardar. ¿Correcto? Esto es a 12 años. Esto es a 10 años. Esto es a 1 año. ¿Correcto? Entonces, y nos preguntan ahora quiero que ustedes me hagan la conversión de 16 gigabytes conforme hicimos este. Este es de 700 gigas. Y si fuera 16 gigas, ¿cuántos bytes tendríamos? Hagan la conversión. Yo creo que solo uno vamos a resolver, jóvenes. Licenciado, serían 16,000,000,000, algo así. Lo voy a escribir. A ver. Y si no, pues está mal. Así es. Está lo correcto. Son 16,000,000,000, algo así. Entonces, si esto es una memoria, una USB de 16 gigabytes, nos dice cuánto debemos nosotros, cuántas USB de 16 gigabytes necesitamos
para resguardar esa información en 10 años. Hacemos lo mismo que hicimos en la anterior. Debemos de dividir esta información en 16 GB. Y nos dice que vamos a editar ¿cuántas memorias? 47.27. 48. Exacto. ¿Por qué 48? Los dos que responden, ¿por qué 48? Es por la información adicional que nos sale. Exacto. Entonces la respuesta aquí es 48 USB de 16 gigabytes. Porque eso lo veíamos. Eso, siempre ojo, si la respuesta dice a 10 años, debemos de multiplicar. Esto es mensual y eso lo dice el enunciado. Que lo que estamos trabajando es mensualmente con la siguiente operación. Entonces, esto es mensual, que es lo mismo que tenemos aquí. Lo llevamos nosotros a 1 año y luego a 10 años. Entonces, ¿quedó claro esta cuarta parte? Sí, licenciado. Ahorita vamos a ver Sí, con la licenciado. 6 y sí. Ok. Y aquí nos dice, la quinta nos dice, ¿qué porcentaje de la USB, qué porcentaje utilizará? La USB, el registro más pequeño. ¿Cuál es el registro más pequeño? Que tenemos de forma mensual. Si lo vemos de la misma manera, como digo, lo más lógico, sabemos de que entre las dos operaciones tenemos esta. ¿Correcto? Esta es la información más pequeña, que es la que viene de trabajar la facturación. 2.715.750, algo así, 17 millones. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, nuestra cantidad más pequeña es esta, ¿correcto? Y luego nos dice, ¿cuánto es el porcentaje de bytes de una USB? Ya la tenemos aquí. ¿Vale? La tenemos aquí. Y nos pregunta, ¿qué porcentaje de la USB utiliza este registro? Entonces hacemos lo mismo. Dividimos. Y nos dice que el porcentaje, si lo vamos a ver porcentaje, es el 17%. O 16.97% ocupa esta información de una USB de 16 GB. Y esta es su respuesta. De la quinta. Esta es la respuesta de la cuarta. Que así es. Aquí sabemos cuántos bytes. ¿Qué dice la segunda? Ajá, cuántos bytes tiene el registro más grande. Y los porcentajes que nos están pidiendo. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda que tengan adicional a esa? Liz, disculpe, ¿será que puede subir un poquito arriba? Por favor. ¿Aquí? Sí, gracias. Pasamos a la siguiente. Así nos da tiempo. Vamos a borrar todo esto aquí. Lick, disculpe, Ujú. la última respuesta se queda así solo el porcentaje. Sí, lo que le van a preguntar, más que todo, va a ser el porcentaje que va a llenar de una USB, porque ahí dice, ¿qué porcentaje utiliza? A ver que me perdí, ¿dónde está? Aquí está. Aquí dice, ¿qué porcentaje de la USB utiliza el registro más pequeño? Y le está pidiendo un porcentaje. Entonces, obviamente, va a dejar la respuesta al porcentaje.
Ya viste, sí, también entonces. Gracias, Lick. Con gusto. Ahora vamos al ejercicio número 6, al laboratorio 6. Consta que estoy haciendo uno de más. Entonces, no van a decir, no, es que licenciado pura lata. Como dice Lick. Bueno, vamos al laboratorio número 6. Dice, la empresa Mi Dedicatoria se dedica a la venta de harina de maíz. Para llevar sus registros, ingresa la siguiente información semanalmente. Esto es de forma semanal. ¿Y qué dice de forma semanal? Clientes. Tenemos, no, perdón. Vamos a esta. Tenemos clientes, 500,000. 300 caracteres en nombre, dirección, NIT y código, 1520. En facturación tenemos 350,000. Clientes tenemos 300. La dirección fiscal son 200. Perdón. 10 y 15. Y tenemos que son el vendedor 160 bits. Ahora bien, aquí voy a quitar eso y ponemos los 160 bits. Y tenemos en la siguiente, en el inventario, que tenemos 700,000. Artículos 325 bytes, fecha que dice que son 80 bits. Y tenemos otros. ¿Por qué tengo otros acá? Si se da cuenta, en donde dicen nota para inventarios, considerar otros campos que se implementarán de 20, 20 y 30. ¿Correcto? Yo creo que aquí está esto, 20. Aquí son 70 bits. Porque ahí lo dice, dice 20 más 20 más 30, ¿correcto? 20 más 20 más 30, y eso lo dice el enunciado. Entonces son 70 bits. ¿Qué dice la primera? Dice, si se decide usar un disco duro de 50 GB para guardar la información, aquí. Dice la pregunta número 1. ¿Qué porcentaje de disco duro se usa y cuál quedará libre? Entonces, ¿qué debemos de realizar nosotros primero antes de ver que todo lo tengamos en bytes? Caracteres, sabemos de que los caracteres, aplica un carácter, es un byte, ¿correcto? Los caracteres igual. Pero aquí tenemos bits. Y aquí tenemos igual las posiciones, es lo mismo, son 300. Eso, y de la misma manera se lleva a... es igual que los, ¿cómo se llaman? Que los caracteres. Entonces, tengan mucho ojo con eso. Que igual, cada posición es un byte. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? Aquí tenemos 80 bits y 660 bits. Debemos de llevarlo todo a una uniformidad. ¿Y cuál es nuestra uniformidad? Bytes, no bits. ¿Qué debemos de hacer entonces con esto? Con este y con este. Multiplicarlos por 8. Ahí sí sería multiplicarlos. ¿Por qué multiplicarlos? Volvemos a lo mismo. Tenemos que por eso les digo, tienen que tener mucho en cuenta sus tablas de conversión. Tenemos bytes y tenemos bits. Si un byte son 8 bits, ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Por qué lo deberíamos de multiplicar? A los que me dijeron multiplicarlo, ¿por qué deberíamos de multiplicarlo? Sí, licenciado, es dividir. Porque la que es más grande serían los bytes. Exacto. Sí, ahorita ya. Exacto, o sea, ojo con eso para su examen. Yo no soy sincero, esta clase es sencilla, pero hay que ponerle también mucha atención, porque estos temitas, si ustedes marcan mal, tiene mala la respuesta. Entonces, esto lo que hacemos es dividirlo entre 8. Igual este. Para que nos den nuestros caracteres de bytes. Aquí ya están convertidos esos a bytes. ¿Correcto? Ya están convertidos.
Entonces realizamos la misma operación que hicimos en la anterior. Como les digo, vienen ustedes y realizan sus sumas solo de bytes. Ay, perdón. Para determinar qué cantidad de bytes tenemos de cada una de esas, ¿qué es la operación que se hace entonces? Aquí tenemos clientes, tenemos facturación y tenemos inventario. ¿Qué debemos de hacer entonces? Conforme lo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Qué operación hicimos para determinar cantidad de bytes que tenemos por cada una de ellas? Nick, disculpe, ¿podría agrandar un poquito su pantalla? Claro que sí, Gracias. con gusto. Sería multiplicar el total que nos dio, en este caso el de los clientes, los 575 por los 500,000 clientes. Exacto. Esto debemos de realizarlo en todas las operaciones. Y eso nos va a dar un total. Porque ese es el total de nuestra información. Aquí ya tenemos nosotros el total de nuestra información de manera semanal. ¿Se acuerdan que eso dice el laboratorio? Semanal. Entonces viene y nos dice aquí, ¿qué porcentaje de disco duro se utiliza y cuál quedará libre? Volvemos a lo mismo, a las tablas de conversión. Entonces, si tenemos 50 gigabytes, va a ser, hagámoslo, sí, entonces un disco duro de 50 gigabytes, ¿cuál es la conversión a bytes de esos 50 gigabytes? Si sabiendo que una gigabyte eran, ¿qué? 10 millones, 10 mil millones. Entonces ustedes, la forma más fácil que deben hacer es esto, 50. Entonces, aquí podemos hacer una tabla de 3, pero como vemos que la tabla de 3, al final dividió 1 es lo mismo, entonces esto por esa información. Y tenemos, no, perdón, aquí tengo malo esto, acá no son 500,000, aquí debe ser, sí, es esto, quiero esto dividido, eso, perdón, ustedes así, a veces estamos de la misma manera que, pero aquí. Y esto. Estamos. No eran 10, era un millón. Un millón, algo así. Entonces, esta es nuestra cantidad de nuestro disco duro. Si son 50 gigabytes, nos va a dar esta información. Entonces nos dice, si estos 761,000 de manera semanal, ¿cuántos nos va a... ¿cuántos nos implica este valor? Aquí estamos. Está mejor así que sí. Y tenemos que aquí, aquí lo pegué. Vamos. Perdonen ustedes. Esa es la información que tenemos. ¿Y la quieren resguardar? ¿En dónde? ¿En un disco duro? Es esto. Aquí estamos. Nuestra información semanal es de 761,750. Vámonos así. Y tenemos un disco duro de 50,000 bytes. Estos son bytes. Esto ya está convertido en bytes. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es esa información que nosotros vamos a resguardar? ¿Cuánto dice? ¿Qué porcentaje del disco duro se usa y cuál queda libre? Entonces tenemos esto dividido esto en porcentaje.
nos dice que tenemos utilizado 1.52. Y aquí hacemos lo mismo de la anterior. Sabemos que el 100% es 1 menos el porcentaje. Entonces nos dice, ¿qué porcentaje del disco duro se usa? 1.52. ¿Y cuál queda libre? La resta de esos valores. Al sumar estos dos nos va a dar un 100%. ¿Se dan cuenta? Que el 100% es este. ¿Estamos claros ahí? Lick, solo cuando mencionó el número 1, ¿cómo hizo? Le restó, ¿verdad, Lick? Exacto. Recuérdense que 1 es equivalente a un 100%. Esa es regla de vida. El 1 es equivalente al 100%. Y le restamos el valor que tenemos acá, que es el 1.52%, nos queda un 98.48%. Por digo, al sumar estos dos nos va a dar un 100%. Entonces dice, ¿qué porcentaje del disco duro se usa? 1.52. ¿Y cuál queda libre? 98.48. ¿Correcto? ¿Sí, Brenda? Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo estaba revisando, bueno, es que a mí me tocó hacer el laboratorio 6, pero en inventarios tengo una cantidad adicional, pero no sé si usted no la colocó o yo la coloqué de más. Bien la coloqué. Donde dice otros, yo tengo 50 bytes y adicionales tengo 70 bytes, pero no sé. Ah, espérame, es que yo creo que yo sumé algo aquí, pero creo que no lo tomé en cuenta yo. Permíteme. Que lo había. Era, vamos a ver. Era 20 más 20 más 30, ¿verdad? En otros. Sí, Esto va en inventarios. Aquí está. Aquí están los 70 bytes. pero licenciado en otros aparecen 50 en la descripción ¿En del dónde? laboratorio, en otros. Licenciado, lo que sucede es que en el enunciado, bueno, abajo del rubro de inventarios, el que dice otros dice 50 bytes. Entonces la consulta de la compañera, bueno, no sé si será esa, si los 70 que tenemos abajo y los 50 los sumamos o solo tomamos en cuenta los 70. Exacto, licenciado. Ya les comprendí por qué dicen eso. Sí, creo que está confuso o está mal redactado el laboratorio. Y tienen toda la razón. El laboratorio dice que son 50. Aunque abajo dice nota, dice para inventar considerar otros campos que se implementan 20, 20 y 30. Yo creo que duplicaron el 20, por eso creo que yo lo había cambiado por la redacción, pero sí tienen toda la razón. Entonces, ahí sí hay que tener mucho ojo con los exámenes, pero sí tienen toda la razón, es 50. Discúlpenme por eso. Pero sí, si lo vemos a lo que dice en la nota, son 70, pero aquí debería ser 70. Pero bueno, si el enunciado dice 50, sí, y disculpe por eso, entonces, sí, va a cambiar al final. Bueno, el valor casi que es, no, aquí es distinto. Vamos a hacerlo con esto para acá. Entonces, así sería. Tiene toda la razón. Entonces, sí cambia el porcentaje acá. Muchas gracias por la aclaración y así estamos todos en la misma línea. Entonces, ¿quedamos claro con la primera? Sí, Okay. Dice que la segunda, dice, para hacer una copia de seguridad, ¿cuántas USB de 32 GB se necesitan para almacenar la información a 5 años? Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Tenemos que pasar la información a ¿cuánto tiempo? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Aquí tenemos semana. Hagámoslo pasito a pasito. Tenemos semana. La semana la pasamos a mes. De mes a año.
Y si quiere aquí, 5 años. ¿Cuánto es la información que tenemos de manera semanal? Esta. Para llevarlo de manera mensual, si lo queremos ver, lo multiplicamos por 4. Porque normalmente las semanas tienen, el mes tiene 4 semanas. Vamos a estandarizar de esa manera. ¿Cuántos años? Vamos a pasar. Esos, sí, pero si tenemos la información mensual, para pasarlo un año. Sería por 12, ¿no? Por 12, porque no, 365 días, no, porque estamos hablando por día. Y eso es días. bueno. Tenemos la información por un año. Y ahora esto lo vamos a pasar a 5 años. ¿Perfecto? Entonces nuestra información va a quedar de esa manera. Esa es una forma que ustedes lo pueden trabajar y hay otra manera también para poder trabajarlo. Esa es una forma tal vez fácil, yo le veo fácil de trabajarlo, pero les voy a enseñar de las dos maneras, que al final nos debe dar lo mismo. La otra manera, que es más sencilla, yo para que tal vez no se pierdan, pero nos dice que la información que tenemos acá, bueno, que al final es lo mismo. Esto es de una semana, ¿correcto? Y nos dice que una USB de 32 gigas. Aquí tenemos 50 gigas de una, ¿cómo se llama? Entonces aquí cuánto debería de ser. Si lo vamos por ende, tiene que ser 32, ¿correcto? Entonces venimos y lo que hacemos es dividir la información que tenemos acá, dividido esta información. Esta información es semanal. Y volvemos a hacer la misma cantidad. Esto por 4, que es de manera mensual. Y así nos tenemos que ir de la misma manera. Yo siento que es más fácil verlo de esta manera. Mejor solo explicar de esta manera para que creo que es más fácil y es más entendible de esta manera. Entonces tenemos una USB de 32 gigabytes. También es más fácil trabajarlo de esa manera y más comprendible. Entonces dice la pregunta, para hacer una copia de seguridad, ¿cuántas USB de 32 GB se necesitan para almacenar la información a 5 años? ¿Qué debemos de hacer? Esta es la información de 5 años. Y estas son las USB. Esa es una USB nada más, de 32 GB. ¿Qué debemos de realizar entonces? Dividir los 5 años dentro de los 32 gigabytes. 32 USB, perdón. No, 32 GB. Esta es una USB. Aquí. Esta es una USB de 32 GB. Estos son los bytes que contiene una USB de 32 GB. Entonces nos dice que debemos de tener 561 información. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántas USB vamos a utilizar? Las 6. 6. Esa es la respuesta. 6 USB. Esa es la respuesta. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué porcentaje quedaría libre de esta memoria? ¿Cómo determinamos ese valor? ¿Cómo determinamos este valor? Tenemos de la sexta memoria, nos queda aún un restante, ¿cierto? ¿Cómo determinamos nosotros ese restante? Si aquí tenemos 1.61, aquí tenemos 5.61, de la última memoria nos va a quedar 0.61%, ¿correcto?
Eso es el espacio utilizado de la memoria, de la memoria restante, ¿cierto? 0.61. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es, conforme lo que les expliqué hace un momento, cómo determinamos nosotros ese restante? Al 1 lic le quitamos ese restante. 1, exacto, 1 menos. Y esta es la respuesta. ¿Queda claro? Sí, Lic. Ahora vamos a la siguiente. Dice, ¿cuántos registros tiene? ¿Cuántos bits tiene el registro de facturación? ¿Cómo determinamos este valor? Sabemos que facturación tiene 190.750. Y aquí sabemos nosotros que un byte tiene 8 bits. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces? Vamos a traernos esto para abajo para que lo puedan ver también. Aquí estamos esta tablita. Y sabemos de que nosotros tenemos en facturación 190.000 bytes. ¿Cómo lo pasamos a bits? Multiplicando los bytes por los 8 bits. ¿Por qué? En este caso, porque nos están preguntando de los bits, cuántos bits tiene el registro de facturación. Y ya sabemos que tenemos esos bytes. Exacto, ahí estamos en lo correcto. Esto es por 8. Son las tablas de conversión que deben de tener siempre en mente. Y ojo con eso, si lo dividen, va a estar mal, porque la división es de bytes a bits, pero de bits a bytes, y la multiplicación es de byte a bits. Y esa es la respuesta de cuántos de la C. Y la última nos dice qué porcentaje utiliza el registro de inventarios del total del archivo. Entonces nos dice que inventario tenemos cuánto. De inventario tenemos 269.000, ¿correcto? Y el total tenemos los 747. ¿Cómo determinamos nosotros entonces qué porcentaje es de este? Jóvenes. Sería dividir la información del inventario dentro del total. Así es. Solo permítame, estoy guardando la asistencia. Por si no sabían, la asistencia la paso de manera automática, así que no se preocupen por la asistencia. Entonces, para determinar el valor que tenemos que ocupa de esto lo dividimos. Y nos dice que nuestro valor utilizado, vamos a porcentaje, es del 36%. Y esta es su respuesta. ¿Les queda claro? Así es, Lic. A veces yo siento que el IC, por quererles darle mucha explicación, a veces tiende a confundir un poco. Pero tome muy en cuenta de que no es un poco más de lógica lo que deben de realizar. Entonces, regresando al tema de tal vez lo que dice el licenciado, voy a poner un ratito mi cámara. Lo que dice el licenciado es lo siguiente. Cuando estén en el examen, las respuestas que les va dando el enunciado, lo más seguro es que lo deban de ir marcando. Obviamente, yo sé que no es primera vez que ustedes van a realizar un examen virtual, pero él lo recalca mucho porque pasa eso. A veces, por querer subir
el archivo, ¿qué pasa? De que dejan de marcar algo, revisen siempre. El examen creo que es para 1 hora y media, si no estoy mal. Yo calcularía que en 1 hora lo logran terminar fácil. Utilicen la otra media hora para revisar que todas sus respuestas estén correctas, estén marcadas. Entonces, para que eviten el hecho de que pueda llegar de que obviamente una respuesta no esté correcta o no esté marcada y no se les va a tomar el puntaje. No sé si tienen alguna duda más, si les quedó claro, si les pude resolver yo también sus dudas. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Entonces, para el día del examen se tienen que entregar los 6 laboratorios. Exacto, eso me lo mandan por correo y me lo va a mandar el coordinador de cada grupo. Como le digo, la última vez yo les solicité a ustedes que me mandaran los listados de sus integrantes con tal de que tuvieran, de ejercerles un poco de presión para que pudieran armar sus grupos, porque si no, todo lo dejan a última hora. Yo se lo digo porque ya a mí también me pasaba lo mismo. De repente, si alguien no toma la iniciativa, no se armaban grupos, y por eso yo lo hice. Pero para eso fue que yo les pedí que utilizaran, armaran su grupo rápido. Entonces, el día del examen, ustedes, si lo tienen antes, mándenmelo antes. O sea, no es necesario que lo manden el día del examen, porque yo sé que van a estar algo atareados. Si lo tienen antes, mándenmelo antes. No hay problema. Si me lo quieren mandar el día del examen, mándenmelo el día del examen. Eso sí, tienen hasta las 11:59 para mandarme. Me lo mandan después de las 11, o sea, ya el día siguiente ya no se va a tomar en cuenta el laboratorio. Entonces, no sé si les queda claro. Gracias, Lee. ¿Alguna otra duda más antes? Si no, pues damos por terminada la reunión. Muchas gracias, Lick. Claro, con gusto. Entonces, Muy amable, licenciado. claro, con gusto. Igual cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si quieren me lo preguntan, que me pregunte solo una persona, no, háblenlo por grupo si tienen dudas. Si no logran resolverlo, que una persona me lo pregunte, y si yo puedo, con mucho gusto les voy a ayudar. Yo voy a calificar sus laboratorios. No soy estricto para calificar, obviamente, pero sí espero que todo venga bien, que no venga nada duplicado. Muchos casos han dado de que yo me conozco de un grupo con el otro grupo, yo me paso el archivo y se lo mando, o ya se lo mandé. Entonces, esperaría que no venga nada igual. Si yo me doy cuenta, anulo el laboratorio. Y no es por ser mala onda, simplemente es para que todos practiquen y todos también sepan. Yo sé que tal vez esta clase pues no es tan complicada como se les decía, pero es parte del pensum y es necesario que ustedes también aprendan. Adicional les comento, va a haber un repaso el día de mañana a las 4 de la tarde. Yo pertenezco al grupo de unión estudiantil. Para los que quieran ver también algún otro material de apoyo, se van a estar impartiendo en esta página, la encuentran en Facebook. Entonces ahí van a encontrar otros repasos de algunas otras clases que ustedes necesitan. Si alguno lleva matemática 4, pues yo también estoy en matemática 4, también voy a dar repaso. Y otros compañeros que van a dar de otros cursos, ya sea del quinto, del séptimo, el noveno, por si ustedes necesitan. Entonces ahí en el grupo Unión van a estar subiendo los repasos, van a estar subiendo la información para que ustedes puedan verla. Y si necesitan pues más apoyo, yo voy a estar resolviendo una compañera mía va a estar resolviendo unos ejercicios y vamos a también proporcionarles un cuestionario de lo que consideramos nosotros pueda venir también en el examen para que puedan estudiarlo. Es un material de apoyo que nosotros damos como grupo, esto es fuera de la cátedra, esto es como grupo estudiantil, para que ustedes tengan una opción más de poder repasar y seguir estudiando para los que quieran. Como ahí les dejé a la página para que puedan verla. No les pongo el link por temas de clase, ¿verdad? Pero porque es ajeno a las clases, pero se los hago saber por si quieren, no solo para eso, sino para cualquier clase que ustedes estén llevando. Entonces, cualquier cosa, igual se pueden comunicar al chat de la página y ahí se pueden resolver sus dudas también. Entonces, sin más que decir, creo que damos por terminada la reunión, jóvenes. Espero que les haya servido mucho de provecho esta clase y pues éxitos en sus exámenes. Gracias, licenciado. Entonces, feliz noche, compañeros, y aprovechen su fin de semana, pues. Feliz noche. Feliz noche.
Feliz noche.